Hola a todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es José María y esto es Metafísica al alcance de todos. En este canal les explicaré lo que es la metafísica y profundizaremos sobre lo que es el conocimiento espiritual. Pues metafísica es como una ciencia, ¿vale? Es una ciencia que nos ayuda, vamos a decir, que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, quiénes somos realmente. La metafísica no es una religión, tampoco son cosas de brujería ni cosas raras, ¿vale? Esto es el estudio, ¿vale? Con un conocimiento, es un conocimiento espiritual que responde a tres grandes preguntas, ¿no? Si usted sabe yo las preguntas trascendentales, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Eh, ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿No? Esas son las preguntas existenciales que uno se hace. Pues la metafísica ayuda a responder a estas preguntas. Meta significa, viene del griego, es una palabra compuesta y, por ejemplo, meta significa más allá y físico, de lo tangible, de lo que se puede tocar. O sea, que se estudian cosas que están más allá de lo que podemos percibir por los sentidos. Eh, pero bueno, para mí es como una filosofía de vida también, ¿no? De cómo ser mejor persona, también de cómo evolucionar en muchos aspectos en tu vida, porque la metafísica trata siempre de uno mismo. En realidad es un, es una, es una, es un conocimiento que nos ayuda a crecer por dentro más que por fuera, ¿vale? Entonces, pues nada, eh, si hay alguna pregunta, pues la pueden poner por el chat también. Pues nada, la metafísica que voy a dar es la de Connie Méndez. Pues Connie Méndez estudió metafísica hace muchos años, ya no está en este plano, ya desencarnó. Y bueno, ella estuvo viviendo en Venezuela en su época y ella estudió metafísica con M. Fox, que era un irlandés que se afincó en los Estados Unidos. Estamos hablando de principios de siglo del siglo pasado, en 1900 y poco y así. Y bueno, esta señora pues aprendió la metafísica con M. Fox y luego la trajo al mundo hispano. ¿Vale? Este librito, que es el 4 en 1, ¿se ve bien? Pues es un recopilatorio de los 4 libros básicos de Connie Méndez que hay que se suele estudiar en el grupo de donde ven, ¿vale? Seguimos la línea de Connie Méndez. Y bueno, yo voy a dar este librito también de las 7 leyes espirituales. Aquí está, por Carola de Goya. ¿Que quién es Carola de Goya? ¿O quién fue, mejor dicho, Carola de Goya? Pues Carola de Goya fue un estudiante que estudió metafísica con Connie Méndez, ¿vale? Entonces, pues nada, pues le voy a dar lo que es la metafísica más básica y fundamental, que son las 7 leyes universales. Las 7 leyes universales vamos a decirlo así, son las leyes que rigen el universo. Son las leyes con las que son 7 leyes que funcionan, vamos a decirlo así, en todos los aspectos de nuestra vida. Y las voy a enumerar. Son mentalismo, la ley de mentalismo, ley de correspondencia,
ley de vibración, ley de polaridad, ley de ritmo, ley de causa y efecto y ley de generación. Pues son 7 leyes o son 7 principios que rigen la vida misma, están en todo, ¿vale? Pues nada, pues voy a empezar iré leyendo este librito y lo iré masticando poco a poco para que puedan entenderlo lo mejor posible. Cualquier pregunta, pues siempre la pueden hacer por el chat. Muchas gracias. Pues dice así, empezamos por la ley de mentalismo. Dice, Dios no castiga, castiga las 7 leyes cósmicas, que son 7. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. Empezamos ya derribando un poquito un antiguo, vamos a decirlo así, un antiguo tabú de que Dios castiga, ¿no? Estudiando las 7 leyes, nos iremos dando cuenta de que en realidad no es Dios quien castiga, ¿vale? En realidad somos nosotros que estamos haciendo un mal uso de las leyes, y cuando uno hace un mal uso de las leyes, pues aparentemente pasan cosas. Cuando nos pasa algo que no es agradable, pues siempre nos miramos, ¿no? Y decimos qué injusta que es la vida, ¿no? Qué injusto que es Dios, ¿no? Y realmente, pues lo que nos pasa es un reflejo de cómo somos nosotros por dentro, ¿vale? De nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Eso se refleja en nuestro mundo a través de estas 7 leyes, y pues cuando pasan cosas que no son agradables, pues siempre estamos echando balones fuera, vamos a decirlo así, y siempre pues echando culpa a otros y siempre pues a Dios, ¿no? Dice, empezamos por la ley de mentalismo, la más importante de todas las leyes, base y estructura del mundo en que vivimos. Se basa en un aforismo que dice, todo es mente, el universo es una creación mental. El lema básico de esta ley, que es la más importante, es que todo es mente, ¿vale? Todo lo que está manifestado en el mundo de la forma, en el mundo físico, viene de algún pensamiento, siempre, ¿vale? Esto es lo que quiere decir. Todo es una creación mental. Se dice que el universo en que vivimos es una creación mental del todo en cuya mente vivimos. Vamos, en resumen, todo el universo en el que vivimos es una creación de Dios mismo, ¿no? En metafísica, el Dios le llamamos lo que es el yo soy, la presencia yo soy, ¿vale? Pues todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo este planeta Tierra, todo el mundo de la forma, es una creación mental del Dios o del yo soy, ¿vale? Yo siempre me voy a referir a Dios como la presencia yo soy. Dice, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del hombre, este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto preocupan al ser humano y que sin esta explicación son incomprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo para realizar y conocer la ley que rige al universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. Vamos, que si uno empieza a estudiar un poquito estas leyes, la ley de mentalismo, y empieza a comprender cómo actúa en tu vida, en su vida,
pues uno empieza a tomar más control de, obviamente si queremos tomar control y la rienda de las cosas que nos pasan, ¿vale? Dice, el estudiante de metafísica puede emplear conscientemente las leyes mentales usándolas a su favor en lugar de ser usado por ellas. Pues una vez que tú empiezas a comprender un poquito más lo que son las leyes, pues la ley mentalismo, pues tú puedes estar más en armonía con estas leyes y las cosas aparentemente negativas, pues usar esta ley para que esas cosas aparentemente negativas pues sean más favorables para ti, ¿no? En tu vida, en tu diario vivir. Dice, cuando pensamos de nosotros emana una corriente magnética semejante hasta cierto punto a un rayo de luz que llega hasta el alma de las demás personas, ejerciendo sobre ellas su influencia, aunque los individuos estén separados por largas distancias. Bueno, el pensamiento, vamos a decirlo así, es como si fuera constantemente estamos pensando y constantemente estamos, ese pensamiento va a algún sitio. Es como si fueran unas ondas de radio, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de las ondas de radio. Cada vez que tú piensas, pues en el pensamiento no existe ni el tiempo ni el espacio, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces tú estás pensando en alguna persona en concreto, algún familiar, algún amigo o en algún actor famoso que conoces y tú estás conectando con tu pensamiento con esa persona, ¿vale? Esas ondas de pensamiento, ese pensamiento, esa energía le va a llegar a esa persona en la que tú estás pensando. Constantemente estamos pensando en muchas cosas. Estamos todo el día teniendo pensamientos de todo tipo prácticamente. La pregunta es, ¿estamos siendo conscientes de lo que pensamos? Es una buena pregunta. Y ese podría ser un buen autoejercicio de autoanálisis para uno empezar a analizarse qué clase de pensamiento tiene uno, ¿no? Porque tenemos prácticamente miles de pensamientos durante el día. Y todos esos pensamientos, ya sea de circunstancias, eh, de preocupaciones, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer la comida, tengo que pagar las facturas, tengo que ir al médico, las preocupaciones, todas estas cosas de cada día, del diario vivir, pues son pensamientos todos. Y esos pensamientos sí influyen en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en lo que nos pasa, y no solo en lo que nos pasa a nosotros, sino también cuando nosotros pensamos en otras personas también, ese pensamiento va a llegar a esas personas o a esas circunstancias, ¿vale? Y obviamente las va a afectar. ¿Cómo las va a afectar? Pues depende de qué clase de pensamiento tengamos. Si es un pensamiento positivo, hacia una persona le llegará algo positivo. Y si es un pensamiento negativo, de crítica, de odio, de envidia, también le va a llegar negativamente. La verdad que cuando uno empieza a ser consciente de estos pensamientos, obviamente lo mejor es pues intentar cada vez tener pensamientos de mayor calidad, vamos a decirlo así. Dice, cuando pensamos de nosotros emana una corriente magnética semejante hasta cierto punto a un rayo de luz que llega hasta el alma de las demás personas, ejerciendo sobre ellas su influencia, aunque los individuos estén separados por largas distancias. Bueno, de esto es lo que acabamos de decir ahora, ¿no?
en el momento en el que tú estás pensando en alguien, es como si tú proyectaras, vamos a decir, ese rayo de luz, ¿vale? Esa onda, y conectas con esa persona. O sea, estás mandando esa energía hacia esa persona, vamos a decirlo así. Dice, un pensamiento fuertemente proyectado vencerá por su gran potencia la resistencia que instintivamente opone muchas almas a las impresiones que les vienen de afuera. Esto es, el pensamiento también tiene fuerza, vamos a decirlo así. Entonces, cuando tú practicas el pensamiento, o sea, te entrenas mentalmente, porque tenemos un cuerpo mental también, aparte de un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental que no es solamente nuestro cerebro, ¿vale? Vamos a decir que el cerebro está en el cuerpo físico, pero el pensamiento en sí es otro cuerpo. Vamos a llamar el cuerpo mental, ¿vale? Pues cuando uno se entrena mentalmente, y sobre todo por repetición, cuando tú repites mentalmente algo, pues te vas concentrando y empiezas una vez que tienes esa concentración de pensamiento, pues empiezas a controlar el pensamiento. Esto nos pasa cuando hacemos una meditación, por ejemplo, y estamos concentrando todos esos pensamientos que emanan de nuestra mente en un punto, en un objeto, en un pensamiento, o en una circunstancia, ¿no? Lo concentramos. A medida que nosotros vamos ejerciendo esa influencia en nuestro pensamiento, o sea, dirigir nuestro pensamiento conscientemente, decir, ahora quiero pensar en esto y ahora no quiero pensar en lo otro. Pues uno va, como dice aquí, va adquiriendo una maestría, ¿vale? Te vas haciendo más fuerte mentalmente. Y al hacerte más fuerte mentalmente, pues como dice aquí, tú puedes vencer otros pensamientos que te vienen de fuera, que son más débiles, ¿vale? Cualquier pregunta, pues ya me la pueden poner por el chat y ya vamos respondiendo sobre la marcha. Seguimos, dice, pensamientos fuertes y repetidamente proyectados en la misma dirección acabarían por penetrar donde una sola onda hubiera sido repelida. Los pensamientos ajenos ejercen sobre nosotros una influencia mucho mayor de lo que podamos suponer. Bueno, uno muchas veces pues no se da cuenta, ¿no? Y estás pensando constantemente y crees que ese pensamiento que te llega es una cosa, pues no sé, que es tuya, ¿no? Realmente. Pero muchas veces estamos influenciados sin saberlo por pensamientos ajenos que nos vienen, pues de gente que está cerca de nosotros, que gente que está pensando en nosotros. Y esos pensamientos, al llegar cerca de nosotros, de nuestra aura, ¿vale? De nuestro cuerpo mental, pues intentar penetrar en nuestro cuerpo mental. Y esas ideas o esos pensamientos nos llegan, ¿vale? Y si uno está, y así estamos pensando, y te llega este pensamiento, y te llega otro pensamiento, y que si ahora te acordaste de repente de un tío o de una tía, resulta que esa tía está pensando en ti también. O sea, te ha llegado esa conexión con esa persona, o esa preocupación que tiene esa persona también. Eh, y de repente podemos pasar a muchos estados mentales, ¿vale? Ya sea de alegría, ya sea de pena, ya sea de preocupación.
Y bueno, el tema es que hay que estar consciente de qué clase de pensamiento queremos tener nosotros en nuestra vida. ¿Qué clase de pensamientos queremos que entren en nuestro mundo? Pues eso sería también un buen ejercicio, ¿no? Escribir en un papel qué clase de pensamiento nos gustaría tener en nuestra vida. Vamos a seguir leyendo porque ya nos dirán que hay dos clases de pensamiento, ¿vale? Dice, debemos saber que los pensamientos son cosas, es decir, tienen cuerpo, tienen masa. Al salir de nuestro cuerpo mental, adquieren vida, personalidad, son una entidad que entra a funcionar según la dirección que les hemos dado, con el color y tonalidad que les hemos adjudicado en el momento de emitirlo. Así como un microscopio nos pone en contacto con todo un mundo invisible para nuestra vista normal, un mundo insospechado para el hombre sin estudios a sí mismo, podría en el futuro inventarse un aparato que nos permitiera ver y hasta fotografiar la forma y el color de los pensamientos. Pues bueno, aquí vemos que los pensamientos pues son cosas realmente, ¿no? Aunque no lo podamos ver con la vista física, ¿vale? Con los ojos físicos, uno sabe que existe el pensamiento porque obviamente uno piensa, pero no lo ves, tú no ves los pensamientos. Sin embargo, uno crea también, o sea, de que como uno piensa y puede pensar libremente lo que quiera, no hay ninguna responsabilidad por eso, ¿no? O sea, por pensar más, por ejemplo. Pero claro, aquí, estudiando la ley del mentalismo, uno dice que sí, que ese pensamiento negativo va a afectar a esa persona en la que tú estás pensando o criticando, ¿vale? O al contrario, si estás pensando en cosas positivas, eso es lo que va a venir a tu vida, ¿vale? Porque son cosas que tú estás creando, ¿vale? Mentalmente, porque cada pensamiento es una entidad en sí misma. Vamos a ir explicándolo, vamos a ir desarrollándolo poco a poco para que se vaya comprendiendo más. Dice, nosotros metafísicamente dividimos los pensamientos en dos clases, como decíamos antes. Y son así, los negativos y positivos. Sabemos que los primeros son opacos, de bajas y sombrías tonalidades, afectan adversamente a todos aquellos a quienes van dirigidos y a quienes los emiten. Contribuyen a rodear al individuo de una atmósfera siniestra, pesada, que entorpece su evolución ascensional en todo orden. Bueno, los pensamientos negativos tienen esa cosa. Pues si te dedicas a pensar en negativo, pues así va a ser tu mundo, ¿no? Va a ser como más triste, más apagado. Las personas que son así se suelen ver, porque si piensas negativo, siempre estás, pues no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, ¿para qué lo voy a hacer si me va a salir mal? Bueno, me imagino que habrán visto este tipo de personas alguna vez en su vida. Y bueno, seguimos, dice, contribuyen a rodear al individuo de una atmósfera siniestra, pesada, que entorpece su evolución ascensional en todo orden. Dice, lo vuelve una persona desagradable, antipática, indeseable. O sea, que si cada vez que veamos una persona de este índole, obviamente es porque tiene esa clase de pensamiento. Si los tuviera de pensamientos alegres, pues no se comportaría de esta manera, obviamente, ¿no? Y así vemos cómo afecta los pensamientos a las personas mismas. Dice, lo vuelve una persona desagradable, antipática, indeseable, da a su fisonomía una expresión amarga que lo afea
aleja de sí los afectos, lo hacen un neurasténico crónico, porque crea lo que llamamos un egregor negativo, un ente con vida, que le pertenece y se hace su inseparable compañero, que trata de tentarlo, y esto es lo que se entiende por tentación, sembrándole cada vez nuevos pensamientos depresivos que lo van enervando. Vale, aquí hemos llegado a lo que es un egregor negativo. Si decimos que los pensamientos son en sí mismos son entidades, ¿vale? Son entidades que en sí mismas tienen, ¿vale? Tienen como una especie de vida, ¿vale? Pero ¿quién le da esa vida a ese pensamiento, a esa entidad negativa, a ese egregor? ¿Quién le da el... ¿De qué se alimenta? ¿Vale? Pues como lo explico yo, vamos a decir que este paquete de Kleenex es un egregor negativo que yo he creado, ¿vale? ¿Cómo lo he creado? Pues cada vez que yo pienso mal, o sea, cada vez que me enfado, ¿vale? Vamos a hacerlo así, me enfado. Pues cada vez que yo me enfado, pues empiezo a pensar negativamente. Mira lo que me hizo fulanito, ¿vale? Pues empiezo a pensar más del fulanito, ¿no? Y empiezo a enfadarme. Entonces, esa energía, ese pensamiento negativo, crece y se hace así. Y está pululando en nuestro cuerpo mental, está cerca de nosotros. Y cada vez que tú te enfadas, pues esto va creciendo. Y de un tamaño así, se convierte en un tamaño así, ¿no? Y así cada vez que tú te enfadas, va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Y qué pasa? Que esa entidad negativa, ese egregor, se alimenta de esa energía de enfado que tú tienes. Entonces, si tú estás contento, pues esa entidad va decreciendo, se va haciendo más chiquitita. Y entonces te va tocando, ¿no? Lo que decía el tema de la tentación, te va tocando y te va dando motivos para que tú te enfades, ¿vale? Va a buscar, ese egregor va a querer que tú te cabrees. Porque si tú no te cabreas, si tú no te enfadas, pues se va haciendo más chiquitito hasta que desaparece, ¿vale? Entonces, mire usted qué clase de pensamientos tiene. Un buen ejercicio es por las noches, 15 minutos antes de 15 minutos antes de acostarse, pues uno reflexiona un poquito sobre los pensamientos que ha tenido durante el día, sobre todo los más importantes, ¿sabes? Donde hemos cogido más pasiones, si hemos tenido alegría, si hemos tenido tristeza, si hemos tenido envidia, rabia, odio, si hemos tenido, por ejemplo, nos hemos dejado llevar por la gula, ¿no? Hemos comido más de la cuenta, o todas esas clases y todos esos pensamientos a qué nos han llevado, ¿no? Entonces uno va haciendo una reflexión, una retrospección de todos esos pensamientos y al final usted saca sus conclusiones al final del día. Pues mira, de todos los pensamientos he tenido un 60% positivo de pensamientos o 60% negativo. Entonces uno se va conociendo a sí mismo qué patrón mental tenemos, qué clase de pensamientos tenemos y si, por ejemplo, tenemos una tendencia, ¿no? Vamos a decirlo así, de preocuparnos, y ese sentimiento de preocupación, pues así será ese egregor que usted tiene en su cuerpo mental, ¿vale? Lo bueno de todo esto es que uno, cuando empieza con este conocimiento de mentalismo, que es el más importante, cuando usted empieza a practicar, vamos a decirlo así, y dice, bueno, pues yo quiero pasar de un 40% de pensamientos negativos a un 20%, ¿vale?
y porque yo quiero pensar, tener más calidad de pensamiento en mi vida, ¿no? Porque de todas maneras, no sé si se han preguntado para qué nos sirve estar pensando en cosas negativas. Eso, la verdad que no tiene ni mucho mérito, ni tiene, o sea, si nos ponemos a reflexionar, ¿de qué nos sirve pensar en negativo? Cogernos un cabreo, americanos, estar en tal, y todo eso al final nos va llevando a una depresión y seguimos, y muchas veces seguimos por ese camino, cuando usted mismo en ese momento, en cualquier momento, puede dominarse, autocorregirse mentalmente y decir, no, a partir de este momento puedo pensar en positivo también, ¿o no? Eso puede ser un gran reto para uno, controlar su pensamiento. Seguimos. Dice, te pondré un ejemplo, dice. Vamos a ver, vamos viendo el tiempo. Dice, te pondré un ejemplo. Fulanito o fulanita te hizo lo que comúnmente llamamos una canallada. Cuando la recibiste, lógicamente te indignaste. Te indignaste en tu mente y emitiste pensamientos de ira, de despecho, de venganza y hasta los expresaste con palabras. A todo el mundo le ha pasado esto, ¿no? A todo el mundo le ha pasado que alguien le ha hecho, pues eso, una faenilla y te has enfadado, ¿no? Dice, en aquel momento, ahora vamos a ver lo que pasa desde el conocimiento de la ley mentalismo, qué es lo que pasa, ¿no? Dice, en aquel momento salió de tu cuerpo mental una carga electrónica. Vamos a decir, una energía. Salió de ti una energía, una carga electrónica. Porque cada vez que tú te enfadas, cada vez que le pones sentimiento, sobre todo cuando le pones sentimiento, cuando te viene ese sentimiento de uff, cuando te enerva, eso es una carga electrónica, ¿vale? Dice, vale, dice, en aquel momento salió de tu cuerpo mental una carga electrónica y ya esto está comprobado científicamente por medio de encefalogramas. El cerebro al pensar emite ondas eléctricas que se registran en una cinta. Vamos, que ya está comprobado por la ciencia, ¿vale? Por la ciencia común, de que el pensamiento al pensar emite ondas electromagnéticas, ¿vale? Dice, esa carga electrónica que emitiste fue de carácter negativo y salió hacia el espacio donde se encontró con otras cargas afines. Claro, es que usted no es el único que piensa o que está pensando constantemente. Hay más gente, o sea, todo el mundo está constantemente pensando. Imagínese 10 billones de personas, de corrientes de vida que están constantemente con sus cuerpos mentales pensando constantemente. Miles de pensamientos que están siendo lanzados a nuestro alrededor. O sea, vamos a decir que el planeta Tierra está bombardeado con estas cargas electrónicas que son pensamientos. ¿Y qué pasa cuando tú te cabreaste porque fulanito te hizo una canallada, ¿no? Pues que metiste ese chorro de luz, esa carga electrónica, con ese pensamiento negativo. ¿Qué pasa con esa carga? Se une con otras afines. O sea, si en Japón hay uno que se está peleando con una mujer, por ejemplo, pues ese pensamiento negativo se está uniendo con el tuyo.
¿vale? Porque ya hemos dicho que en el pensamiento no hay ni tiempo ni espacio. Ya sea en Japón, ya sea en Hawái, ya sea yo qué sé, en Argentina, todos los pensamientos negativos de todas las personas que estén enfadadas se van a unir, ¿vale? En cada momento, ¿no? Dice, y salió hacia el espacio donde se encontró con otras cargas afines, es decir, con rayos electrónicos similares, pensamientos de odio, de tristeza, decepcionantes, etc., emitidos por otras personas o por simpatía se unió a ellos. Y por simpatía se unió a ellos. Vamos, que si nos ponemos a pensar realmente, cada vez que pensamos a dónde van esos pensamientos, porque no lo vemos ni lo sabemos, si realmente lo meditamos y tal, pues más de una vez seguro que no nos cabrearíamos tanto, no nos enfadaríamos tanto, no estaríamos de mal humor tanto, ¿vale? Muchas veces, eh, porque imagínense si pudiéramos ver esa creación mental nuestra, ese egregor que se está uniendo con otros y haciéndose cada vez más grande y cogiendo más energía, ¿no? Esta fuerza electrónica negativa lanzada al espacio inconscientemente toma toma un cuerpo, o sea, una entidad en sí misma, como una forma, ¿vale? Y fabrica un ente de condición negativa, es decir, cargado de mala intención, de tristeza, de dolor, de odio, de sentimientos depresivos de todo orden. Pues imagínense ustedes en una guerra, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánto sentimientos negativos de toda clase. Y esa entidad de todos esos sentimientos que provocan la guerra, ¿no? El odio hacia otras personas, o el racismo hacia otras razas, por muchos motivos, ¿no? O porque mira lo que le hizo a mi familia, etcétera, etcétera. Pues esto tiene que ser terrible. Ese pensamiento forma de, imagínense, una nación entera, un país entero enfadado por una guerra que ya ha pasado y ya se pasa, ¿no? Pues eso se está creando está creando una entidad de negativa, de un pensamiento de guerra, ¿vale? Que va a afectar a mucha gente, o sea, no solo a ustedes, ¿no? Sino a otros países que estén cercanos o cualquier persona que esté pensando en negativo en ese momento, se conecta con todo eso, ¿no? Dice, por derecho de correspondencia, este ente pertenece a quienes lo fabricaron y periódicamente se acerca a ellos, a recordarles de nuevo el hecho que los indignó, que los hirió, que los acomplejó, etc. Bueno, este ente se hace tan grande y tan fuerte como uno le dé esa fuerza. O sea, si usted está todo el día pensando en negativo, pues ese ente se va a hacer más grande y más fuerte y constantemente va a estar llamando, tocando en su puerta, su cuerpo mental, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesita alimento. ¿Y cuál es el alimento? Pues que se siga enfadando. O sea, esa energía suya, pues utilizada en el enfado, ¿no? Pues alimentarse de esa energía. Dice, cuando a tu mente vuelve el recuerdo, que no es otra cosa que el egregor tentándote, o sea, ¿de qué manera toca la puerta en ese egregor? Pues recordándote con un pensamiento lo que te hizo tal fulanito, ¿no? Pues fulanito me hizo tal cosa y me enfadé con él. Pues no lo voy a perdonar y empiezas a pensar en eso, empiezas a pensar y te coges un cabreo y te vuelves a enfadar
Y entonces ese egregor vuelve otra vez a alimentarse, vuelve a crecer. Dice, tú vuelves a indignarte, a sentir el mismo odio, el mismo deseo de desquite, de venganza, etc. Y el egregor engorda, se fortalece, crece a tu costa y cada vez te domina más y te hace un esclavo. O sea, realmente, si empezamos a meditar sobre todo el tema de lo que es el pensamiento, de las creaciones propias de uno mismo, ¿no? De creaciones mentales, que muchas veces pues llevamos años teniendo tendencias de pensamiento, pues tendencia a pensar bien, tendencia a pensar mal, y creando esos egregores, ¿realmente somos libres para pensar lo que queremos o no? ¿O somos esclavos de estos egregores? Porque claro, usted puede pensar mal, por ejemplo, de una situación, tener un sentimiento, bueno, o bueno, por ejemplo, también puede ser bueno. Pero sobre todo el tema de de los pensamientos negativos, de esos egregores negativos, de tristeza, vamos a decirlo así, de tristeza, de depresión, de soledad, de esos sentimientos negativos de envidia, de odio, pues cada vez que viene, si usted lo acepta, porque usted si quisiera, le podría decir no a ese pensamiento, y entonces ahí es cuando empezamos a ser más libres, ¿vale? Libres de pensamiento quiere decir decidir, decidir en cada momento pensar bien o pensar mal, porque esos egregores van a estar tocando, ¿vale? Oye, que necesito una dosis de tristeza, ponte triste, te voy a dar un motivo, ¿vale? Y de repente te viene ese pensamiento y tú te pones triste. ¿Y por qué? Uno puede, si uno quiere y uno tiene la voluntad, ¿vale? Si uno tiene la voluntad de querer tener una mejor calidad de vida, porque yo no creo que a nadie le guste pensar mal, sinceramente, pero lo hacemos continuamente. Entonces, ¿cómo liberarse de estos egregores negativos que nos están continuamente atacando? Es como si fueran unos virus, vamos a decirlo así, como si fueran virus. Si tú no tienes, si tu cuerpo no tiene la defensa suficiente, si tú no alimentas tu cuerpo, si tú no tienes los suficientes pensamientos positivos, vamos a decirlo así, eh, o de autocontrol, que uno se puede autocontrolar, pues enseguida nos dejamos llevar por toda esta clase de pensamientos negativos, ¿vale? Lo bueno de este conocimiento es que uno, con el tiempo y con la práctica, sobre todo con la práctica, ¿vale? Porque la metafísica va del conocimiento de uno mismo, empezando por la ley del mentalismo, y, y con lo poquito que uno va aprendiendo con cada clase, lo ideal es que uno lo practique en el diario vivir. Por ejemplo, empezar a ser más consciente de qué clase de pensamientos tenemos. Y no solo eso, sino de cuando uno sea consciente de que tiene pensamientos negativos, decir, oye, voy a parar en este momento y voy a cambiar, voy a polarizar a positivo este pensamiento. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Y la única manera de saber si se puede hacer es intentándolo, es practicándolo en el diario vivir. Y así uno va aprendiendo a, vamos a decir, controlar el cuerpo mental. ¿Qué les parece? Eh, Muchas veces podemos pensar, oye, pues se puede o no se puede. Pues sí, se puede hacer
Y la única manera de saber si se puede hacer es practicar. Practique usted, pues controlando cada vez que tenga un pensamiento negativo, pase lo positivo. Ya veis qué pasa. Oh, buenas tardes, Parsifal. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos con la clase. Pues nada, seguimos. Dice, tú vuelvas a indignarte y a sentir el mismo odio, el mismo deseo de desquite, de venganza, y el egregor engorda, se fortalece, crece a tu costa y cada vez te domina más y te hace su esclavo. Cuando un egregor negativo se hace muy fuerte, puede llevar al ser hasta la locura o el suicidio, con el agravante de que este mismo mal lo están recibiendo a su vez millones de almas débiles, quienes bajo esta influencia caen en iguales condiciones y así se forma una conciencia colectiva de tristeza, de miedo, depresión y derrota. Así contribuimos con nuestra cuota mental al bien o al mal de la humanidad. Vamos, aquí nos damos cuenta de que en realidad nuestros pensamientos pues afectan también a nuestro entorno y por lo tanto es una responsabilidad. O sea, que todo lo que he pensado yo de aquí para atrás ha afectado, no solo me ha afectado a mi mundo, sino a los demás. Pues sí, eso es una realidad y es una verdad. Pues mire, pues no le recomiendo que se sienta mal, ni le recomiendo de que se fustigue, ni nada de esto. Simplemente uno al conocer esto, pues, pues la verdad es que no agrada, ¿no? No agrada que te digan que todas las creaciones mentales tuyas negativas, cada vez que te has enfadado, cada vez que has sentido envidia, cada vez que tú has hecho una canallada, pues mentalmente, ¿no? Pues eso ha afectado a mucha gente, ¿no? Pues sí, eso es así y por lo tanto ya sabemos que si no queremos seguir afectando a otras personas, pues como mínimo empezar nosotros a ser más conscientes de nuestros pensamientos. Eso es realmente, es una práctica fundamental. O sea, la práctica de tener cada vez más conciencia de tus pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos tengo? Oye, pues ir chequeándose por las mañanas, sobre todo por las mañanas cuando uno se levanta, esos primeros pensamientos que tiene. Oye, ¿por qué en vez de estar ahí pensando que si tengo que ir a trabajar, que si ahora tengo que ver a este o el otro, ¿por qué no empezamos a pensar en cosas positivas ya desde por la mañana? Hacer ese ejercicio unos 15 minutos. Controlarse uno mentalmente, hacer una meditación, por ejemplo. Pensar en cosas agradables, ¿no? Y por la noche también. Entonces, uno va poco a poco con estos ejercicios siendo más consciente de qué clase de pensamientos tiene. Y así, oye, pues uno puede ir decidiendo de, oye, pues ahora estoy pensando mal, yo soy consciente de que estoy pensando mal. Y en ese momento tú puedes tomar la decisión de cortar con eso y, y pinchar para otro lado y pensar positivo, que es lo que yo recomiendo, o bueno, pero bueno, eres consciente de lo que piensas. Eso es un ejercicio tremendo. Dice, vamos a ver qué hora es, para que quedan unos 8 minutos para terminar. Y vamos a terminar con una pequeña frase. Dice, por el contrario, los pensamientos positivos, vale, ahora empezamos a hablar de los pensamientos positivos. Todo no va a ser pensamiento negativo, ¿eh? Dice, los pensamientos positivos siembran en nuestro subconsciente un semillero maravilloso y esas vibraciones luminosas que salen de nuestro cuerpo mental van a tocar otras mentes estimulándolas en el sentido positivo. Muy importante es saber que
con la mente gobernamos las células de nuestro cuerpo. El cuerpo físico manifiesta en salud, belleza y energía lo que ocurre en nuestro cuerpo mental. Es como un espejo. Bueno, la buena noticia de los pensamientos positivos es que uno empieza a ser creador de cosas bonitas, ¿vale? En tu vida. Tú piensa bien tú piensa bien de tus enemigos. Bueno, vamos a empezar con tus enemigos. Empieza a pensar bien de tu jefe, por ejemplo, ¿no? Uno muchas veces, pues, al jefe, pues siempre no lo suele tener en mucha estima, ¿no? Es un ejemplo un poquito vulgar, pero bueno. En vez de pensar, yo, que tengo que ir al trabajo ahora y tengo que aguantar esto, o el compañero este que me está haciendo la perreta, empieza a pensar en ese compañero bien. O sea, imagínatelo que en vez de estar haciendo cosas malas, te está haciendo cosas buenas. Imagínatelo que es una buena persona. Imagínatelo que, bueno, me gusta hacer el ejercicio de verlo como si fuera un niño, ¿vale? Porque cuando uno ve a los niños no suelen tener esa maldad, ¿no? Entonces, imagínatelo cuando esa persona era un niño, ¿no? Entonces, ya te lo imaginas de otra manera y empiezas a tener pensamientos hacia esa persona de otra manera, más positivos, ¿no? Porque todos tenemos esos pensamientos malos, por decirlo así, hacia otras personas, ¿no? Entonces, cuando uno empieza por la mañana a tener esos pensamientos, estamos sembrando cosas buenas para nuestra vida. Y poco a poco, aquí lo dice, eso se va a manifestar en nuestro cuerpo físico también. Porque si piensas mal, te vas afeando, ¿no? Vamos a decirlo así. Con el tiempo, o sea, a través de mucho, si tú te pegas mucho tiempo siendo muy negativo, los rasgos se te van, te vas arrugando la cara, te vas afeando un poquito, ¿no? Y si piensas en positivo, pues al contrario, porque, claro, estás más con sonrisitas, te ríes más, estás más relajado o más relajada. Y, y de todas maneras, si se lo plantean bien, estar con pensamientos positivos y estar alegre es mucho mejor que estar triste, ¿no? Que estar negativo, que estar enfadado, etcétera, ¿no? Realmente es que si nos ponemos a pensar bien en esto, nos tenemos cuenta de que no tiene ningún sentido enfadarse o no tiene ningún sentido pensar mal de otras personas. Entonces, ¿por qué lo hacemos, no? Esa es una pregunta que también tiene respuesta, que ya poco a poco, con el conocimiento, iremos respondiendo. Pero bueno, ya de momento, bueno, estamos llegando al final de la clase. De momento, estamos, vamos a decirlo así, tomando conciencia de nuestros pensamientos. Estamos tomando conciencia de, de cómo afectan los pensamientos en nuestro mundo. Estamos tomando conciencia de la responsabilidad, porque es una responsabilidad que tenemos para no solo con nosotros, ¿vale? Eh, sino para con los demás, porque si uno tiene buenos pensamientos, uno se va haciendo una persona pues más agradable, una persona más inofensiva en vez de ofensiva, ¿no? Ofensiva sería una persona que está siempre pensando más de los demás, con cosas de, ay, mira, no me fío, o sea, gente que no se fía, etcétera, y estás ahí con la cosa de que me van a hacer esto, que me van a hacer lo otro, estás con miedo, y al final dices tú, oye, pero es que no tiene sentido
de que yo me esté enfadando, de que yo esté pensando mal, de que esté teniendo desconfianza de la gente. Son cosas, pero muy negativas y que nos afectan en la salud. Luego nos ponemos enfermos, nuestro cuerpo enferma. Y es que todo eso realmente parte de esos pensamientos que estamos teniendo nosotros diariamente, que son miles de pensamientos, miles, pero muchos pensamientos. Entonces uno, con estos ejercicios de vamos a decirlo así, darse cuenta de uno de qué clase de pensamientos tiene, ¿no? Entonces, un buen ejercicio para esto, mental, es, por ejemplo, una vez en la mañana, una vez en la tarde y una vez en la noche, hacerse una pregunta. Tú te paras y dices, vale, ¿qué clase de pensamientos estoy teniendo? Pues, y empiezas a recapitular, pues mira, pues he tenido tantos positivos y tantos negativos. Vale, ya estás siendo consciente de lo que estás influyendo en tu mundo. O sea, haz el balance por la noche de todos los pensamientos diarios que has tenido y podrás decir, oye, pues mira, la balanza se va a un lado o al otro. Pues así como se va la balanza a un lado o al otro, así estás creando tú tu vida, porque cada día estamos creando con nuestros pensamientos, que ya decía en este libro que los pensamientos son cosas, son creaciones. Estamos nosotros constantemente creando. Somos como decirlo así, como si fuéramos arquitectos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no se suele ver, ¿no? Que se va viendo, pero con el tiempo. Las creaciones y las creaciones que vamos teniendo es lo que está pasando en nuestro mundo. ¿Vale? Las cosas que te pasan, si son buenas, agradables o no agradables, todo esto, el meollo de todo esto, siempre parte de qué clase de pensamiento estamos teniendo nosotros en nuestro universo, nuestro propio universo, ¿no? En tu cuerpo mental. Entonces, pues bueno, para esta semana, pues esto sería un buen ejercicio. Y poco a poco, haciéndose esa pregunta, o una vez al día, ¿vale? Y nos vamos acordando. Y así uno va dándose cuenta de dónde está, ¿vale? De dónde está mentalmente, qué clase de pensamientos estamos teniendo. Y luego, lo bueno es que tú también puedes tomar tus propias decisiones mentales de decir, oye, pues hasta aquí, pues ahora, a partir de ahora, voy a pensar en positivo, ¿vale? Y empiezas a crear constantemente cosas buenas para ti, ¿vale? En tu mundo y en armonía. Y pues nada, muchas gracias. Espero que le haya gustado. Buenas tardes. Chao.